Hola a todos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo van? Voy a hablar ahora sobre el víctima, sobre el víctima, el victimismo, victimismo, vi a ti mismo, ve a ti mismo, ve a ti mismo. Bueno, em, el victimismo tiene que ver con la manipulación y, y bueno, y ahora, como he puesto en el título, y ahora salgo del víctima, salgo de la manipulación y ahora soy responsable de mí mismo. Bueno, voy a empezar diciendo que víctima se entiende como una persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. Una víctima es una persona que sufre un daño o un prejuicio que es provocado por una acción u omisión, ya sea por un otro o por fuerza mayor. A veces es por la naturaleza, la vida, ¿no? Bueno, la vida nos presenta a veces situaciones que no son directamente, que no vienen de la mano de nadie, sino que es como la vida se te presenta, ¿no? Entonces, no es víctima si estás consciente de lo que vas a hacer, ¿vale? El víctima es como que no quiere ser consciente, ¿eh? Si estamos conscientes de lo que vamos a hacer, ahí ya estamos saliendo del víctima. El victimista, a diferencia del víctima, se disfraza simulando una agresión o responsabilizando al otro o responsabilizando a los demás, echando los balones fuera. Otra forma de expresar el término víctima se entiende como por persona que directa o indirectamente ha sufrido un daño o afecta a sus derechos debido a una violación de derechos humanos. Una víctima es aquella persona que sufre un daño por acción de otro o por la vida misma, como antes he dicho, cosas que nos suceden. Ahora, ¿qué es hacerse el víctima? ¿Vale? Pues eso es quejarte de una manera excesiva buscando la compasión de los demás. Este tema es muy interesante. Al víctima también se le llama como dañado, perjudicado, damnificado, afectado, accidentado, herido, fallecido, etc. Los niños son las víctimas inocentes, indefensas de una situación. Ellos, supuestamente, aún no saben defenderse ni cuidarse a ellos mismos, aunque ahora, cada vez más, por evolución, vemos niños bien pequeños que saben muy bien poner sus límites, defenderse y cuidarse de sí mismos. Otra forma de explicar es víctima es cuando se sufren pues, daños o lesiones físicas o mentales, sufriendo emocionalmente una pérdida económica o un deterioro de unos derechos por actos u omisiones. Ahora bien, os preguntaréis, ¿qué características tiene una persona víctima? Mira, pues suelen ser personas que tienden a la depresión, tienden a la soledad, tienden a la ansiedad, a la baja autoestima, suelen tener dolores de cabeza, dolor de estómago, cansancio o malos hábitos alimenticios. Suelen tener rendimiento bajo en aquello que hacen por la falta de energía. Existen como 4 tipos de victimización, que es el robo, la agresión sexual, la violencia doméstica y el asesinato. Ahora, ¿qué desequilibrio tiene una persona que se victimiza? Hay personas que presentan un victimismo crónico, o sea, están en un estado permanente de quejas y lamentos infundados. Algunos inconscientes se esconden detrás de esta personalidad victimista. De esta forma se liberan de responsabilizarse de sus actos y culpan a los otros de lo que les ocurre, porque eso es mucho más fácil que darse a la tarea, claro. Entonces, echan balones fuera, faltan de tomar las riendas de su vida y faltan de ser responsables de sus actos. Ahora, las personas, una vez que hemos dejado de ser niños, pues tomamos decisiones continuamente en la vida, o sea, estamos continuamente tomando decisiones. Si voy, ¿qué hago? ¿A dónde voy ahora? ¿Qué hago ahora? Siempre vamos tomando decisiones. Unas son conscientes y otras son inconscientes. Y cada decisión que yo tomo, desde mi libre albedrío,
tanto si acierto como si no acierto, siempre ha sido elegida por mí y por lo tanto yo soy responsable de mis actos, tanto si salen bien como si no salen bien. Yo me responsabilizo y no echo la culpa de mi equivoco o de mi error a otra persona. Entonces, una víctima es una persona que ha sido lastimada o de la que se han aprovechado de niños. Todos pasamos por ese papel de víctima, de una forma o de otra. Pero a medida que vamos madurando, vamos aprendiendo a defender nuestra vida, a defender de nuestra persona y a confrontar a otro ante una amenaza. Y eso es supervivencia. Vamos, que es perfecto, que es legítimo, que es totalmente lícito el poder defendernos de nuestra propia persona, cuidar de nosotros mismos. Ahora, suele pasar de niños que por miedo, que por indefensión, por represalias, por miedo a un castigo mayor, accedíamos a un insulto, a un maltrato, a una violencia o vejación, pero conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo las herramientas necesarias para defendernos de un agresor, tanto físicas como verbales. Sin embargo, las personas que parecen gustarles ser victimizados es como que se han acostumbrado o se han normalizado ese trato vejatorio que lo terminan viviendo como algo normal y lo permiten, y otros hasta relacionan el castigo hasta con el amor. O sea, han codificado que si me golpean mis padres, por lo menos me ven. O sea, por lo menos me siento visto. Y lo confunden con el amor. Y así continúan toda su vida aprovechándose de ese papel de manera consciente o inconsciente. Hay como varios tipos de víctimas. Está la víctima inocente, que sería como cuando somos niños, ¿verdad? Luego la víctima provocadora, está la víctima imprudencial, la víctima voluntaria y la víctima por ignorancia. La actitud de una persona víctima son pesimistas, exageran lo negativo y no ven nada positivo. Por lo general, exigen y no piden ayuda, ni favores, sino que exigen atención, exigen soluciones, ayuda y se lamentan exageradamente si no cedes ante sus exigencias. Detrás de un víctima hay una personalidad narcisista y utilizan a veces esta conducta para manipular a los demás. Y suelen tener un sentido excesivo de victimización y de sentirse con derecho a todo. Cuando se manipula emocionalmente, se busca ejercer el control sobre el otro, usando las emociones como elemento para obtener un beneficio. Bueno, antes de nada, aquí voy a decir que el término víctima y el término manipulación es lo mismo, son como las dos caras de una misma moneda. Y a veces es muy difícil que lo veamos porque lo tenemos como muy escondido en nuestra profundidad de nuestra personalidad. A veces decimos, yo no soy víctima y resulta que soy manipulador, ¿vale? A lo mejor digo, yo es que he estado toda mi vida rechazando al víctima, yo siempre me he ocupado de mí, pero resulta que por otro lado estoy siendo manipulador y estoy manipulando a las personas para que vayan a mi favor. O sea que al final son dos formas de hacer lo mismo, de distinta manera, Pero ahí tenemos para que nos observemos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay situaciones de victimización en las que alguien ha sido objeto de un abuso o un exceso sin que tuviera la posibilidad de reaccionar. O sea, eso también sucede y lo tenemos que decir, claro está, ¿no? A ver, hay un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. En la familia, cuando todos buscan por ejemplo, hay una persona que se dedica a resolver los problemas de los demás, ¿no? Es como que tiene ese papel, esa misión, ¿verdad? Y cuando a esa persona le falta ayuda, nadie le ayuda, Entonces esa persona se lo cuenta a un amigo y el amigo le da la razón, le dice, ay, pobrecito de ti, es verdad que no te corresponden, qué pena, ¿verdad? Ahí está actuando como víctima, porque él está haciendo las cosas ayudando a los demás, pero para que lo quieran. O sea, al final nada es verdad. Entonces, si uno está haciendo las cosas para que después lo valoren y lo quieran y digan qué bueno que eres, pues ahí está utilizando también la manipulación. Y después te sientes víctima. O sea, es como que te aprovechas de ese papel para sacar un beneficio posterior, ¿vale? Bueno, por otro lado, otro ejemplo podría ser
en las relaciones amorosas, es que pueden sentirse el otro como que hay uno que se aprovecha del amor del otro, ¿verdad? Siempre hay uno que da todo y el otro que se aprovecha de todo. Es como el que da, que es el que hace la energía masculina, que no tiene por qué ser el hombre, normalmente suele ser la mujer, pero no tiene por qué. Y luego la energía femenina es la que se deja que se lo hagan todo, ¿vale? Que puede estar en el hombre perfectamente. Entonces, siempre hay uno que hace el papel de masculino y otro que hace el papel de femenino. El que hace el de masculino se carga con toda la tarea y el que hace el de femenino, ese no hace prácticamente nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en esas relaciones pues puede sentirse que uno da mucho, pero claro, no recibe lo que espera. Y ahí detrás también se esconde un víctima. Porque claro, cuando yo estoy dando para que me quieran, eso no es amor, eso es manipulación. O sea, yo hago, masculino, ¿verdad? Hago para que el otro recibe y a cambio me da no sé qué, amor, dinero, sexo, protección, pero todo eso son relaciones manipulables y comercializables, no es amor. Eso no es el amor. Entonces, situarte en el papel de víctima puede tener como dos caras, ¿no? Como hemos dicho antes. Está por un lado la del sufrimiento causado por el otro y la de los beneficios que se logran al estar en ese estado de victimismo. Entonces, si la víctima no hace nada por cambiar la situación, se convierte en victimario y el victimario en víctima. Entonces, ante el planteamiento de que la víctima puede cambiar su situación, podemos sacar a la víctima de su papel y mirarla como responsable de lo que está viviendo. Ella cree que los otros están en su contra y por eso los otros le hacen sufrir. Sin embargo, cada uno es responsable de la interpretación que da a lo que sucede y cómo afecta al estado interno del mismo. Entonces, es cierto que la víctima pues, puede necesitar atención, apoyo y cuidado, sobre todo si se encuentra en un estado de conmoción y de vulnerabilidad importante. Eso hay que decirlo también. Pero retomemos dos ideas. La víctima tiene la percepción de que la responsabilidad de lo que le pasa es de alguien fuera de él. O sea, le echa la culpa, es como decir, yo no soy responsable de lo que me está pasando, es responsable este de fuera, el otro, ¿verdad? Entonces, ahí está actuando como víctima y eso obtiene, como si dijéramos, muchas ventajas, ¿verdad? Por eso se posiciona en ese punto y de ahí no quiere salir, no quiere avanzar, no quiere evolucionar. Sigue siendo ese niño, entre comillas, pero porque le trae cuenta. Le trae cuenta. Entonces, estar en el papel de víctima, eso puede favorecer el no cambiar, evitando enfrentarse, por ejemplo, a los miedos, al fracaso o a situaciones nuevas y desconocidas. Entonces, el no tomar decisiones para evitar equivocarme y como consecuencia alargar una situación hasta que sea insostenible, hasta incluso puede ser por años y hasta toda la vida. El víctima pone excusas cuando le hablo de buscar soluciones, porque no quiere salir de ese papel, porque no quiere responsabilizarse. Porque para él es mejor seguir así, en esa manipulación emocional y no tomar las riendas de su vida. El víctima suele tener poca empatía hacia los demás, ya que solo se enfoca en su sufrimiento. O sea, no le importa su entorno. Ser víctima no es una identidad, es una experiencia temporal. Ahora, ¿cómo dejar de ser víctima y cómo dejar de manipular? Todo lo que atraemos a nuestra vida tiene que ver con nosotros mismos. Somos parte de un todo. Nosotros somos parte del universo que se mueve con frecuencias y vibraciones. Somos energía, somos información, somos datos. Por tanto, para dejar de creer que la causa de nuestros problemas está fuera en el externo, podemos cambiar ese pensamiento y ver lo que el otro me está mostrando. Cuando alguien me falta al respeto, puedo preguntarme de qué forma me estoy faltando al respeto yo a mí mismo. Y el otro me hace de espejo, el otro es una muestra para que yo me vea. Me pregunto, ¿qué beneficios obtengo al jugar el papel de víctima? Quizás no tomo una decisión o un miedo o un cambio en mi vida. ¿Estoy retrasando ese cambio? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? ¿Verdad?
Ser adultos emocionalmente implica asumir nuestras responsabilidades, comprender que todo estrés, que toda preocupación, que todo sufrimiento conlleva un aprendizaje y actuar para cambiar las soluciones que me perjudican. Posicionarnos así ante las dificultades, eso nos permite aprender, transformarnos y elegir nuestras maneras de responder ante lo que nos sucede. Ejercer la libertad emocional nos devuelve el poder de dirigir nuestra vida de forma consciente. Por lo tanto, ahora soy responsable de mí mismo, no de los demás. Ojo, soy responsable de mí mismo y soy libre.